estado hablando de un tema bien especial durante los servicios y quiero simplemente que dispongas tu corazón, porque si Dios te permitió en medio de esta celebración, que sé que es un poco comercial, ¿verdad?, de sacar tiempo para estar aquí, qué bueno que sepas que el Día de la Madre, más que un día comercial, debería ser un estilo de vida para honrarlas diariamente y para que el significado de la enseñanza de hoy la podamos practicar como familia. Amén. Yo te invito a que cierres rapidito ahí tus ojos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios, yo te doy gracias por el honor que me das de enseñar tu palabra. Hoy le pido a tu Espíritu Santo que sea dirigiéndome, que esta palabra, Señor, toque y entre a cada corazón, sea sembrada en buena tierra, Señor, y que sea una palabra que como familia podamos aplicar en nuestros hogares. Hoy me coloco en tus manos como un instrumento, Señor, como un vaso simplemente para que seas tú glorificándote. Háblanos a esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo media hora y vamos a disponernos para recibir esta palabra. Y una de las cosas que hoy Día de las Madres físicamente hacen muchas familias es que van a cenar o a almorzar, ¿cierto? Muchos después de aquí van a ir a almorzar en familia, con mamá, o algunos lo hicieron ayer. Y todo esto que hacen lo hacen alrededor de una mesa, ¿verdad? Comparten comida, echan cuentos, se dan regalos, intercambian regalos. Es lo que la mayoría de gente hace. Algunos no, porque tal vez no tienen a su mamá aquí presente o viven en otra ciudad, o algunos su mamá ya partió a la presencia del Señor. Pero independientemente cuál sea tu situación, yo te quiero decir que la mesa tiene un significado muy especial desde la palabra de Dios. Tiene un significado de trascendencia eterna. Y no es simplemente compartir los alimentos. En la mesa suceden cosas que la Biblia nos enseña que espiritualmente bendicen a nuestras familias. Amén. Y si tú hoy no estás con mamá y no tienes una mesa donde celebrarla hoy, yo te quiero decir que Jesús hoy va a preparar una mesa para ti. Amén. Y que hoy Él ha preparado un banquete especial con su palabra para que tú puedas ser nutrido en esta mañana. Y así como les dije, yo crecí alrededor de una mesa, porque en mi familia eso era costumbre. Todos los primos y las hermanas, los hijos de mis abuelos llegaban cada domingo a la casa de la abuela a compartir los alimentos, a reunirse, y el domingo después de la celebración dominical nos íbamos y llegaban los carros donde mi abuela, llegaban mis primos, mis tíos, y era un evento súper especial. Mi abuela decía: niños, ya la mesa está servida, vengan a comer. Y allí nos criamos como una familia unida. Hoy en día muchos viven en otros países o en otras ciudades, pero cada uno de nosotros hemos intentado continuar esta costumbre. Tanto que al día de hoy mi mamá, por lo menos una vez al mes, nos invita a su casa. Mi papá nos cocina, que el sancocho, que los granos con patica de cerdo, en fin, tantas diferentes especialidades que a ellos les gusta. Pero me llama la atención algo, que cuando nos dice a mi hermano, a mí y a mis hijos con mi cuñada, que nos va a invitar a almorzar, hoy nosotros a veces un poco conchudo decimos: no mami, es que yo no como patica de cerdo, por lo menos yo. Mis hijas: no abuela, es que yo no como eso, yo quiero pechuga. Mi cuñada no come sancocho porque a ella no le gusta la carne del sancocho. Y me aterra cómo mi mamá, con tanto amor, con tal de tenernos juntos alrededor de la mesa, prepara hasta un menú. Y a uno nos da la sopa del sancocho, a otro nos da la pechuga, a otro nos da lo que queramos. Pero es un lugar donde como familia nos unimos alrededor de la mesa. ¿Cuántas hacen eso todavía hoy? Qué bendición, ¿verdad? Ojalá no pierdas esa gran costumbre. Pero además de esto y de todo lo que significa la mesa en lo material, el Señor en su palabra nos da diferentes pasajes bíblicos donde Jesús alrededor de la mesa compartió momentos extraordinarios con sus discípulos. Porque sabes, la mesa es un lugar donde tú puedes levantar un altar para tus hijos.
un altar familiar. Diga conmigo, la mesa es un lugar donde levantamos altar al Señor. Mira lo que dice el libro de Proverbios 31:15. Dice: se levanta aún de madrugada y da comida a su familia y tareas a sus criadas. La mesa es uno de los lugares más significativos dentro del hogar. Pero cuando esa mesa ha sido preparada por mamá, cobra como un valor mucho mayor, ¿verdad? Porque allí tú le encuentras como un significado especial, y eso habla del esfuerzo de mamá, del sacrificio, aún de su sabiduría, porque tiene que pensar: ¿qué le voy a hacer a mi casa, a mi familia, a mis hijos? De manera personal, yo no cocino mucho, lo tengo que confesar, pero cuando cocino me tengo que esmerar, porque no soy muy diestra en la cocina. Me gustan más como los temas de decoración y de limpieza y de orden. Pero cada mamá, cada vez que prepara una mesa, tiene que pensar qué le va a hacer a sus hijos. Se sacrifica y se esmera. Y me encanta, las mujeres que me conocen saben que a mí me encanta preparar una mesa bonita. Le pongo flores, el mantel, los mejores cubiertos, la mejor vajilla. Es decir, que requiere un esfuerzo. ¿De acuerdo? Requiere un esfuerzo y tiene un significado. Pero también en la mesa tú puedes levantar para que tus hijos sean instruidos, sean aconsejados, sean enseñados y aún puedan ser corregidos con amor. Porque Dios utiliza la mesa para que tú puedas tener encuentros espirituales con tus hijos. Pero te quiero decir algo, madre que estás aquí. ¿Cuántas mamás están aquí? Para construir y levantar mesa que se convierta en un altar familiar para nuestros hijos, primeramente tú y yo necesitamos ser servidas por Dios. Primeramente tú y yo necesitamos sentarnos en la mesa con Jesús. Tenemos que ir a buscar de Jesús a solas. Tenemos que ir a buscar de su presencia. Y en esa presencia descargarnos, en esa presencia decirle cómo nos sentimos, en esa presencia de Dios ser alimentados por su palabra, para que cuando compartas la mesa con los tuyos no reacciones emocionalmente, para que cuando compartas la mesa con los tuyos tengas alimento de vida para entregarle a ellos. Dios no quiere que en esa mesa tú estés desde la escasez. Dios quiere que en esa mesa tú estés nutrida abundantemente para poder darle alimento a los tuyos, y que ese lugar realmente sea un altar de adoración y de edificación para los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando tú vas y oras, cuando lees la palabra de Dios, cuando tienes tiempo a solas con Dios, tú tendrás un consejo sabio para darle a tus hijos. Tú tendrás una palabra adecuada. Tú podrás darle ánimo al hijo que viene desanimado. Tú puedes escuchar en lo secreto la guianza y la dirección que tus hijos necesitan. Pero tienes primero que nutrirte y alimentarte con el Señor. Dejarte servir de Él el alimento que Él tiene para ti. Así que aparta momentos de quietud a diario para ser nutrida y alimentada y poder tener un altar donde alimentes a los tuyos. Hace algunos meses una de mis hijas nos llamó. Mi esposo y yo estábamos de viaje y ella nos llamó por videollamada muy triste y nos sorprendió, porque normalmente ya no es así, y nos dijo: me siento muy mal, estoy muy triste, necesito que me ayuden, necesito apoyo. Y estaba viviendo momentos difíciles de manera personal. ¿Cuántos hijos han atravesado situaciones difíciles? Todos los que estamos aquí. Al punto que mi esposo y yo dijimos: hay que atender esto, porque probablemente esté teniendo inicios de una depresión. Y aunque estábamos lejos, empezamos a orar y a pedirle al Señor: Señor, dirígenos cómo aconsejarla, cómo ayudarla, porque en este momento ella se siente sin el recurso, sin el alimento para poder enfrentar esta situación. Y cuando regresamos de viaje nos pudimos ver con ella, y ese tiempo con Dios, el Señor me empezó a dar palabra, a darme promesas
que le servían a ella de acuerdo a la necesidad y a la situación que estaba atravesando. Y empezamos a orar por ella, a ministrarle. Y aunque fue un proceso, porque a veces de la noche a la mañana tú no ves el resultado, creemos que eso que Dios nos regaló en lo secreto pudo nutrirla a ella para no caer profundamente en una depresión y poder salir a flote en ese momento de dolor. Yo te quiero decir algo: cuando tú buscas de Dios diariamente para ser alimentada por Él, Él te recarga para que cuando vayas a dar a tu hijo ese alimento espiritual, produzca lo que tu hijo necesita. Necesitas ir a la presencia de Dios. Y a los hijos que están aquí les quiero decir algo: no hay nadie en la tierra, escúchame bien, que sienta más como propio el dolor de un hijo que una mamá. Yo no sé, mamá, si están de acuerdo conmigo. Cuando a mis hijas pequeñas les iban a poner una inyección, era como si me la fueran a poner a mí. A mí me daba de todo, yo me tapaba los ojos, no quería verlo. Y ahora que han ido creciendo, sus situaciones, sus fracasos, sus desaciertos, sus momentos de tristeza, literalmente es como si tú mismo lo sintieran. Y yo creo que aún la mamá aún siente más que el dolor de esa persona, porque ¿qué madre quiere que un hijo sufra? Nadie, ¿verdad? El amor de una madre, así como lo dijo mi esposo, es lo más parecido al amor de Dios hacia nosotros. Recuerdo que en esa situación el Señor empezó a obrar milagros. Empezó como a traer luz en medio de la situación dolorosa que a veces no encontramos salida. Porque cuando tú te alimentas del pan de vida, Dios te da palabra de vida para tus hijos. Amén. Mamá que estás aquí, somos responsables de nutrirnos de ese pan para poder alimentar a nuestros hijos y que nuestra mesa pueda ser un altar para Dios. Allí tú puedes ser vulnerable y allí tú puedes aún decirles: ese fue mi caso, yo también pasé por eso, yo también te entiendo porque lo he vivido, y así como atravesé eso y Dios me levantó, Dios también te puede levantar a ti. En la mesa tú puedes ser vulnerable delante de tus hijos para edificar sus vidas. Amén. Y la mesa como altar familiar, te quiero decir, mamá, es tu primer púlpito. Muchas veces quieren aplausos o ser reconocidas con tanto conocimiento que tienen, pero por lo primero que Dios nos va a dar cuentas es por tu primera iglesia, que es tu familia, tus hijos. Y esa mesa que se convierte en un altar familiar es tu primer púlpito. Es donde tú le vas a enseñar a tus hijos la verdad de la palabra de Dios. Y no importa si en ocasiones crees que no te prestan atención o la subestimen, no. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre debes enseñarla. La Biblia lo dice. Encárgate de repetírselas todo el tiempo a tus hijos. Si salen, si llegan, si van por el camino, si viajan, donde estén, enséñales la palabra de Dios. La mesa es un lugar, ¿sabes?, donde nos cubrimos las espaldas. Como altar familiar no existe tal cosa como que tú en la mesa de tu hogar hables mal de tu pareja, hables mal de tu esposa. Es un lugar de lealtad, donde como familia se guardan las espaldas y se levantan las manos los unos a los otros. La mesa es un lugar donde tú le puedes contar las historias a tus hijos para ministrarles fe, decir de dónde Dios te sacó. Constantemente Iván le dice a mis hijas: sean agradecidas, porque nosotros hace tantos años vivimos procesos tan duros que creímos no tener esperanza, pero allí del lodo, de la tristeza, del fracaso, de la quiebra, Dios nos levantó. Y cuando tú le cuentas a tus hijos alrededor de la mesa de dónde Dios te sacó, tú les estás enseñando fe, que así como te levantó a ti, cualquier adversidad y situación que ellos atraviesen, Dios los puede levantar. La mesa es un lugar de testimonio.
en el altar familiar tú puedes dar testimonio. Se cuentan las historias de la familia, de dónde vienes. Enseñas a ser agradecido. Y sabes algo, la mesa es un lugar para estar presente. No permitas que en tu mesa quede una silla vacía para que el diablo la use. No permitas que en tu mesa quede un espacio donde el enemigo se siente para contender, para dividir y para hablar mentiras. Ocúpate, mamá, de preparar mesa, un altar familiar para tus hijos, que te puedo asegurar que el alimento que sirvas en esa mesa va a bendecir a los tuyos y va a cumplir el propósito por el cual tú lo estás entregando. ¿Cuántos lo creen a esta hora? Segundo, la mesa es un lugar, diga conmigo, de sanidad y restauración. Es un lugar de sanidad y un lugar de restauración. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La mesa de tu hogar, más que un espacio físico, se puede convertir, escucha mamá que estás aquí, en un lugar de sanidad y restauración para los que amas. Es un taller de restauración. Y antes, mamá, de Dios usarte a ti para ser un instrumento de sanidad, tú tienes que ser sana. No existe tal cosa como que yo quiero sanar a los míos, pero estoy con áreas de mi vida enferma y en dolor. Tienes que sanar. Tienes que ir al taller del maestro a tener un encuentro con Jesús para que el Espíritu Santo de Dios empiece a sanarte. ¿Sabes algo? Muchas veces las heridas no tratadas en el corazón de mamá se transmiten sin querer a los hijos, especialmente en la intimidad de la mesa, donde se comparte no solo comida, sino también emociones. Y tu familia es el escenario perfecto que muchas veces el enemigo puede usar para tocar esos botones rojos que hay en ti que todavía te duelen y reacciones mal. Normalmente los seres que más amamos son los que tocan esos botones rojos, y si no estás sano vas a hablar resentimiento, amargura, ira y dolor. Pero Dios quiere que en tu mesa sea un taller de restauración. ¿Qué heridas puedes tener, madre, que no has sanado? ¿Quieres ser usada por Dios para que en tu hogar haya sanidad y restauración? Tienes que sanar. Tal vez algunas madres hoy en día tienen que sanar la herida del rechazo y del abandono. No conozco tu historia, pero Dios sí la conoce. Y esas madres tienen la sensación de no ser suficientes con lo que hacen. Son perfeccionistas y crean altas expectativas en los hijos porque vivieron rechazo. Y como no han sanado algo, eso exigen a sus hijos más de lo que pueden. Son madres que les da miedo fallar y normalmente transmiten inseguridad a los hijos. Tal vez te puedes identificar con esa herida. Tal vez tu herida es que viviste o creciste en un lugar donde las palabras fueron hirientes o te criaron con violencia. Y la tendencia tuya es a reaccionar con dureza, de manera hostil, o te cuesta mucho hablar con ternura a tus hijos, porque así fuiste criado. Tienes que sanar esa herida. Tienes que ir a Dios para que Él te sane. Tal vez tu herida es la de comparación, o no te han dado valor. Te sientes menos que otras madres, celos por ver a otras mamás, heridas generacionales que no has sanado, patrones familiares destructivos, cadenas de silencio, de frialdad, de expresión afectiva, malas experiencias en la mesa. Muchas mujeres aman a sus hijos, pero no saben cómo expresarlo. Les cuesta dar un abrazo, les cuesta decirle te amo, y los aman, pero fueron criadas así. Tal vez fueron madres que
tuvieron una mamá que trabajó tanto, tanto, tanto que nunca tuvo tiempo para abrazarle. Y te criaste así. Y te cuesta dar una palabra de afirmación. Y te cuesta dar un abrazo. Te cuesta decir que amas. Frialdad. Sana lo que viviste en tu infancia o en tu juventud. O tienes todavía herida de culpas por errores y decisiones. Tienes que liberarte de eso y sanarlo, porque Jesús ya te perdonó. No puedes traer esa culpa a la mesa de restauración. Si quieres ser un instrumento de sanidad, mamá, deja que Dios te sane. Lo que no se sana se transmite, pero lo que Dios toca transforma. Lo que Dios toca tiene la habilidad de transformarte y transformar a otros. Tu mesa es un altar familiar. Tu mesa es un taller de restauración. Y tu mesa también puede crear puentes o abismos en tu hogar. Si tú quieres que allí tus hijos sean restaurados y conozcan la palabra de Dios, asegúrate que en ese lugar tú puedas crear un puente con ellos. Hoy los jóvenes, no sé si les pasa, pasan más tiempo con los amigos, valoran más a los amigos, se sacrifican por los amigos y horas hablando con los amigos por el celular que con sus padres. Es necesario crear puentes en esa mesa. Es necesario conectar con ellos porque la tecnología nos los está robando. Madre que estás aquí, crea puente con tus hijos. ¿Y cómo creas puentes con tus hijos? Escucha, en ese momento aprende a escuchar sin juzgar. ¿Cuántos de los padres que están aquí tienen hijos perfectos? Ninguno tiene hijos perfectos. En esa mesa de restauración aprende a escuchar sin juzgar, para que los hijos sientan confianza de hablar aún de sus fallas. Ahí creas un puente. Pasa tiempo de calidad, afírmalos con palabras. Estoy orgulloso de ti, qué bien lo hiciste, te ves hermosa. Ora junto con ellas con amor y corrige sin humillar. Así los corazones se acercan y la confianza se fortalecerá. Pero sabes, si el enemigo se sienta en esa mesa, puede crear abismos con los que más amas. ¿Y cómo crea abismos? Cuando separa y aísla. Y puede volverse la mesa un lugar de dolor, donde hay gritos, donde hay silencios aterradores. Se sientan en la mesa y no tienen de qué hablar. Donde la tecnología es el protagonista. Están en la mesa, pero todos están con el celular, distrayéndose con juegos. Ahí se construyen abismos. Cuando se corrige con dureza, cuando no hay gratitud y los hijos se cierran y se sienten rechazados. Y sabes algo, mamá que estás aquí y a un padre que estás aquí, el hecho de que tú seas una madre que vengas a la iglesia, que seas una madre que le sirve al Señor, que seas una madre temerosa de Dios, no te excluye de que en tu casa pueda haber un pródigo. Cualquiera de nosotros podemos vivir dentro de nuestros hogares, aunque amemos a Dios y le sirvamos a Dios, con un pródigo en casa. Y es la mesa el lugar que Dios va a usar para que ese hijo sea restaurado, conectando contigo a través de puentes y no de abismos. Amén. El libro de Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revolcón. Dios es un experto de restituir y Dios es experto de restaurar. Eso que no tuviste, eso que no experimentaste, eso que no viviste cuando niños, Dios lo puede restituir y restaurar. Tú puedes ser una mamá que hoy tome la decisión de levantar y construir una mesa de sanidad donde antes existió una mesa de dolor.
Una mesa de paz donde antes hubo contienda. Hijo que estás aquí, hoy te quiero decir en el nombre de Jesús: vuelve a la mesa de tu hogar. Vuelve a conectar con quienes más te aman, mamá y papá. Vuelve al lugar donde hay sanidad. Vuelve al lugar donde eres enseñado, instruido, donde Dios quiere alimentarte y restaurarte. Vuelve a fortalecer los lazos de amor. ¿Sabes algo? Ya basta de excusas y de decir: es que en mi familia yo no tuve alguien que sirvió mesa. Es que mi mamá me abandonó. Es que mi mamá nunca estuvo conmigo. Tú tienes hoy la oportunidad, madre que estás aquí, de romper ese ciclo y de escribir una nueva historia. Si tú no lo viviste en casa, tus hijos sí lo pueden vivir, porque hoy Dios te está diciendo y te está dando las herramientas. Tu mesa, la mesa de tu casa, no es solo un lugar físico, es un altar de oración, es un altar donde tú le das a tus hijos comida espiritual, y es un taller de restauración. No permitas que tus hijos repitan la historia de dolor que tú viviste. Corta ese ciclo y escribe una nueva historia. ¿Sabes? Hace un par de semanas conocí a una joven de la iglesia, una líder, y me encantó porque tuve una cita con ella y me dijo: pastora, quiero servir en esta área. Yo le dije: qué bueno, cuéntame tu historia. Tiene 22, 23 años, una jovencita. Me decía: yo fui abandonada por mi mamá y me adoptó una familia. Su mamá, como que era venezolana, la abandonó. Me adoptó una familia, pero esa familia que me adoptó era una familia llena de gritos, de maltratos, de dolor. Y muy jovencita me fui de allí. Hoy en día vivo en una habitación, la pago. Y desde que llegué a esta iglesia, ya lleva años en esta iglesia, encontré una verdadera familia y encontré esperanza. Y cuando yo preparaba esta enseñanza, me acordé tanto de ella. Yo le dije: Señor, ¿cuántas mujeres como ella tal vez no tuvieron una mamá que les enseñó a compartir al lado de una mesa y les enseñó los principios de Dios? ¿Cuántos como ella han sido abandonados? ¿Cuántos como ella tal vez fueron criados por personas hostiles? Pero hoy te quiero decir: cualquiera que haya sido tu pasado no tiene la autoridad para determinar tu futuro, porque Cristo hace todas las cosas nuevas. Y madre que estás aquí, escucha: tú y yo tenemos la responsabilidad de levantar mesa para nuestros hijos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de sanar y de ser instrumento de sanidad para nuestros hijos. Levántate y construye mesa. Y tercero, la mesa revela el sacrificio silencioso de mamá. Juan 13:4 dice: se levantó de la cena, y con esto termino, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego le echó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús, en la última cena, Él sabía que iba a ser traicionado. Él sabía que iba a ser abandonado. Él sabía que lo iban a negar. Y aún así, escucha, sirvió pan y lavó los pies de sus discípulos. Aún así. Y Él no lo hizo con resentimiento ni con amargura, lo hizo con amor. Y ese servicio de amor y silencioso de Jesús es muy parecido a lo que muchas de nosotras madres hacemos con nuestros hijos. Aconsejamos, servimos, le damos alimento espiritual, aún alimento físico, a pesar de que no lo agradezcan, a pesar de que no lo valoren. No permitas que las reacciones de tus hijos dañen tu corazón, porque aún con un corazón quebrado, dolido, este corazón con los hilos del amor es capaz de dar lo mejor a los suyos. Aún un corazón maltratado, rechazado, negado, ignorado,
Los hilos del amor, que son los más parecidos, el de una madre a los de Dios, tú das lo mejor a tus hijos. Jesús lo hizo por amor y entregó lo mejor. Dice la Biblia que Él le sirvió a sus discípulos y le lavó los pies. Se humilló, le lavó los pies. ¿Y cuántas de nosotras, aún cansadas, enfermas con dolor, atienden a sus hijos? ¿Cuántas de nosotras muchas veces, sin aplausos, sin que escuchen, mami, gracias, qué bien lo hiciste, si no hubiera sido por ti, los atiendes? ¿Cuántas de nosotras aún preparamos mesas y ellos no llegan? Te dejan plantada. Pero eso no permitas que dañe tu corazón, porque el amor tiene el poder de cubrir multitud de faltas y de dar lo mejor. El amor da sin reserva. Amén. Mateo 26:26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Jesús fue aún más allá. Y Él no solo sirvió el pan, Él mismo fue el pan y Él se quebró, Él se partió. Y muchas de ustedes también se han partido por sus hijos. Muchas de ustedes, yo recuerdo, lo más difícil para mí cuando mis hijas nacieron era que yo no podía dormir. Y sin dormir, yo decía: Señor, yo prefiero dormir antes de comer, antes de bañarme, pero dame por lo menos una hora para dormir. Y sin dormir, lactarles, atenderles, pasearlas, cuidarlas, porque te partes. Y siguen creciendo, y aún madres de hijos casados todavía se quiebran por sus hijos. Se parten por amor y no por obligación. Y sabes, cuando mamá se parte así como Jesús, lo que ella entrega no se pierde, lo que ella entrega se multiplica. Es como si yo tomara este pan y te dijera: Margui, hoy quiero darte del alimento, y cuando se lo entrego a Margui, esto no se pierde, ella lo multiplica. Porque cuando tú das, lo que tú das a tus hijos no se va a perder, eso se va a multiplicar. Tú, mamá, no estás perdiendo, da con amor. Pastora Paola, yo te doy de lo que Dios me ha dado, del alimento, no se pierde, en transformado se multiplica. Tú, cuando das lo mejor, a pesar de que no te agradezcan ni te valoren, no estás perdiendo, porque eres lo más semejante al amor de Dios. Das aún sin esperar, y Dios hace que eso que des se multiplique a cientos y a miles. No renuncies a ese llamado, mamá. Levanta mesa para tus hijos. Y sabes, aunque el amor de mamá no salva, sí revela la imagen de aquel que salva. Tú y yo no tenemos la capacidad de salvar a nadie, pero revela la imagen de Jesucristo, que lo dio todo por amor y tiene la capacidad de salvarte. Amén. Quiero terminar porque se me acabó el tiempo. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Hoy quiero hablarle a aquellos que tal vez mamá no está hoy contigo, la perdiste, no tuviste una mamá presente, te abandonó, fuiste criado por alguien más y creciste sin una mesa llena de amor. Quiero decirte algo: Dios no se ha olvidado de ti. Él ha visto tu dolor y Él sabe cómo restaurar mesas rotas. Y Él hoy te quiere invitar a su mesa. Si ese eres tú, levanta tu mano allí donde estás. Si genuinamente eres tú: no tuve un hogar donde experimenté una mesa, donde me enseñaran fe, donde me aconsejaran con la palabra de Dios, donde sanaran mis heridas,
Si ese eres tú, te quiero decir, la mesa del Padre está servida y en esa mesa hay sanidad, hay restauración, hay provisión, hay palabra, hay alimento, y lo único que necesitas es acercarte a Cristo y sentarse en su mesa y comer de ese banquete que sanará, salvará y saciará. Escucha, saciará tu vida. Cuando tú te alimentas del pan de vida, no tendrás hambre ni sed jamás. Él está aquí. Y ahora la palabra de Dios en el libro de los Salmos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo mi Dios me recogerá. Y sabes, esta palabra no solo es una palabra de consuelo, es una promesa. Donde faltó una madre, Dios es Dios sustituto. Allí está Él para abrazarte. Donde faltó un padre, Dios es Dios sustituto. Allí está Él para levantarte. No estás solo. Hoy es el día donde tú, sin importar lo que recibiste, puedes ser quien cambie la historia de tu familia y levantes mesa. Y ahora quiero hablarle a los hijos. ¿Cuántos hijos aún viven en casa de papá? Esos hijos que viven con papá y mamá en casa, sin importar la edad que tengas. Hoy te quiero hablar a ti, hijo que estás acá. La Biblia dice: honra a padre y madre, para que tus días se alarguen en la tierra y para que te vaya bien en todo lo que hagas. Y sabes, esta palabra de Dios no es una sugerencia, es una orden, es un mandato. ¿Quieres que tus días se alarguen y que te vaya bien en todo lo que hagas? Honra a esa madre que te ha servido mesa diariamente. Y honrar es amar, honrar es respetar, honrar es agradecer, honrar es perdonar. Porque, hijo que estás aquí, te quiero decir algo: no hay madre perfecta, no somos perfectas, nos equivocamos, pero el amor que damos a nuestros hijos es lo más real que tú puedes recibir. Es un amor incondicional. Hijo que estás aquí, hónrala, porque verás bendición para tu vida. Y si no está contigo porque ya partió, honra su legado, honra lo que te enseñó, honrala con la fe que te sembró en el corazón. No hay excusa para no honrar a mamá. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número uno, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número dos, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quiera bendecir. Y número tres, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites, para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.